¿Sabías que la NASA estudia un lugar en México para entender Marte? ¿O que existe un pez mexicano que nada en agua tan caliente que te quemaría las manos? Hoy vas a descubrir cosas que solo existen en México o que México inventó primero y que el mundo entero necesita, estudia o consume, y muchas veces sin siquiera saber que vienen de aquí. Todo lo que estás por escuchar está verificado con fuentes científicas y te vas a enojar porque varios de estos tesoros ya no son nuestros. Imagina un desierto en Coahuila con pozas de agua color turquesa que parecen Photoshop. Ahora imagina que la NASA estudia este lugar como si fuera Marte, pues Cuatro Ciénegas es el único sitio en la Tierra que la NASA designó como análogo oficial del cráter Gale de Marte. Y ojo, no es solo una comparación bonita, es un laboratorio natural que usan para entender el Marte antiguo y cómo funciona la vida en ambientes extremos. ¿Y por qué es tan especial? Porque sus bacterias viven en condiciones que no han existido en la Tierra desde hace 3.000 millones de años. Agua baja en fósforo y nitrógeno, replicando el ambiente de los mares ancestrales. Y aquí está el dato que te va a romper el cerebro. Una sola poza de 1,5 kilómetros contiene más de 70.000 especies microbianas diferentes, y Cuatro Ciénegas tiene aproximadamente 843 kilómetros cuadrados llenos de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Estamos hablando de más de 70 especies de flora únicas, más de 40 especies de invertebrados acuáticos, más de 15 especies de peces, anfibios y reptiles, y varias especies de tortugas como la bisagra, la de casquito, la de mapa y la de concha blanda. Para que dimensiones esto, es más diversidad biológica que la que tiene China entera en 2.000 kilómetros del río Perla. Pero aquí viene el problema. En 50 años se ha perdido el 90% de sus humedales. La alfalfa para ganado está secando el único laboratorio natural donde la NASA estudia cómo empezó la vida en Marte. Y como si fuera poco, especies invasoras están compitiendo directamente con las nativas por recursos, afectando gravemente todo el ecosistema. 2. El cachorrito de Julimes. El pez con el récord mundial de tolerancia al calor. Este pez vive, come, se reproduce y muere en un agua de 46 a 48 grados Celsius. Esos son 118 grados Fahrenheit. Para que te des una idea, si metes la mano en esa agua por tiempo prolongado, te quemas. Estados Unidos tiene su propio pez récord, el pez cachorrito del agujero del diablo de Nevada, un ícono de conservación protegido por el gobierno federal. Es famoso en documentales de National Geographic y sobrevive hasta 34 grados. El pez mexicano vive en agua 14 grados más caliente, incluso más extremo que el récord estadounidense, y casi nadie lo conoce. Pero espera, porque se pone mejor. Este pez habita exclusivamente en el sistema de manantiales del Pandeño en Julimes, Chihuahua, un área de apenas 300 a 700 metros cuadrados. Es posiblemente el área de distribución más pequeña de cualquier vertebrado en la Tierra. Y no tiene depredadores, no porque sea peligroso, sino porque literalmente ningún otro animal puede vivir en su casa. Es el único dueño de un infierno líquido. 3. El ajolote. 1 millón en el mundo, menos de 1,000 en México. Todos conocen al ajolote. Está en el billete de 50 pesos. Minecraft lo hizo viral. Tiene millones de vistas en TikTok, pero nadie te cuenta esta paradoja. Existen aproximadamente 1 millón de ajolotes en laboratorios del mundo entero, desde Harvard hasta Beijing. Pero en Xochimilco, su hábitat natural en todo el planeta, quedan menos de 1,000, probablemente menos de 500. Te doy los números para que veas qué tan grave es esto. En 1998 existían aproximadamente 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. En el 2014, solo 36 por kilómetro. Y en el 2024 se estima que quedan entre 50 y 1,000 adultos en total. Una caída del 99.5% en menos de 2 décadas.
¿Pero qué los está eliminando? 3 cosas. La primera, la contaminación. Las aguas residuales sin tratar llenas de químicos que están envenenando los canales de Xochimilco. La segunda, en los años 80, alguien decidió que era buena idea introducir carpas y tilapias para aumentar la producción de alimento en la zona, pero nadie pensó que estos peces se iban a comer los huevos y las crías de los ajolotes. Hoy son su peor depredador. Y tercero, la urbanización. Xochimilco es lo único que queda y está desapareciendo bajo el concreto. Y aquí está lo que te va a hacer enojar. Una sola subvención del gobierno estadounidense para investigar a estos animales vale $2.4 millones. La campaña mexicana Adopta Ajolotl, que se dedica a la conservación del ajolote mexicano y su hábitat en Xochimilco, recauda unos $26,000 al año. Esa subvención estadounidense equivale a 100 años de la campaña mexicana. La UNAM tiene alrededor de 100 ejemplares para la investigación, reproducción y reintroducción controlada. Su objetivo es restaurar el hábitat natural, a comparación de la Universidad de Kentucky, que tiene colonias de más de 1,000 ajolotes reproductores usados principalmente para investigación médica. Mientras nosotros luchamos por salvar su casa, ellos los crían en masas para estudiarlos. ¿Pero por qué el mundo entero quiere estudiar al ajolote? Porque puede regenerar cerebro, corazón, pulmones, retina y médula espinal completa con una recuperación total de movilidad, y lo hace perfectamente, sin cicatrices una y otra vez. Es prácticamente inmune al cáncer, 1000 veces más resistente que los mamíferos. En experimentos le inyectaron cancerígenos potentes. ¿Sabes qué pasó? En lugar de desarrollar tumores, activó sus mecanismos de regeneración. A veces hasta le crecían extremidades extras en el sitio de la lesión, pero nunca desarrolló tumores. Si la ciencia descifra cómo funciona su regeneración, podríamos curar paraplegia, infartos y Alzheimer. Y todo esto está en un animal que estamos dejando morir en Xochimilco mientras otras universidades lo estudian. Pero hay algo más que solo existía en México y no lo estamos dejando morir. Se nos fue de las manos y el mundo entero lo usa sin saber que es nuestro. ¿Sabías que probablemente comiste insectos esta semana? No es broma. Si tomaste yogur de fresa o usaste labial rojo, comiste o te pusiste insectos mexicanos. Se llama grana cochinilla, un insecto que vive en nopales y México lo domesticó hace más de 2000 años. Para hacer 1 kilogramo de colorante se necesitan entre 70,000 y 155,000 insectos hembra. Solo las hembras producen el ácido carmínico. Los machos son diminutos, tienen alas y mueren después de reproducirse. Cuando los españoles vieron el rojo intenso de los textiles mexicas, enloquecieron. En Europa usaban kermés, un insecto mediterráneo que daba un rojo pálido. La cochinilla era 10 veces más potente. Durante la colonia, la cochinilla fue uno de los productos de exportación más valiosos de la Nueva España. Se negociaba intensamente en las principales plazas financieras como Londres y Ámsterdam, donde los banqueros especulaban con su precio. España mantuvo un monopolio estricto para evitar que otras naciones cultivaran la cochinilla. La exportación del insecto o la planta del nopal se prohibió bajo penas severas. El secreto era tal que durante mucho tiempo en Europa se debatió si la grana era una semilla vegetal o un insecto. Pero claro, había espionaje industrial. Francia intentó cultivar cochinilla en Saint-Domingue en 1777. El botánico francés Nicolas-Joseph Thierry de Mendenville fue enviado a Oaxaca en una misión clandestina para robar nopales y cochinillas. Logró llevarlos al actual Haití y aunque inicialmente se creyó que lo lograría, el intento fracasó. Inglaterra también lo intentó en la India en 1780, pero también fracasó porque la cochinilla silvestre local no producía el mismo tinte de calidad. Posteriormente, Australia lo intentó,
pero tuvo una consecuencia ecológica famosa. Los nopales introducidos por la cochinilla se convirtieron en una plaga invasora que arrasó con miles de kilómetros cuadrados, requiriendo luego el uso de polillas para controlarlos. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque los pueblos indígenas mexicanos habían perfeccionado técnicas de cultivo durante siglos, conocimiento íntimo del desierto, del nopal y de los ciclos, conocimiento que Europa simplemente no podía replicar sin este contexto. Pero aquí está la ironía que duele. La producción de grana cochinilla en México disminuyó drásticamente durante la Guerra de Independencia, debido a la destrucción de nopaleras y más tarde por la aparición de tintes sintéticos en el siglo XIX, por lo que Perú tomó el relevo en la producción, llevándola a la escala industrial, aprovechando las condiciones climáticas de Arequipa, y hoy produce entre el 85 y el 95% de la cochinilla mundial. México, que la cultivó durante milenios, que la convirtió en uno de los productos más valiosos del Imperio Español, produce menos del 2%. Sin embargo, se ha trabajado en rescatar su cultivo artesanal y sigue siendo parte de la identidad cultural y biodiversidad mexicana. Hoy la cochinilla se utiliza en una gran variedad de labiales rojos tradicionales, yogures de fresa, helados, batidos, embutidos, dulces y bebidas. Es el colorante rojo natural más versátil y potente aprobado por la FDA, y debido a las restricciones recientes sobre el colorante sintético, la industria está buscando alternativas, y el carmín de la cochinilla se mantiene como una de las opciones principales por su alta estabilidad. Una técnica milenaria mexicana que Europa no pudo copiar hasta que otro país latinoamericano la dominó y tomó el liderazgo del mercado mundial. Pero hay otro insecto mexicano que sí mantenemos porque el mundo apenas está descubriendo que existe. Dime, ¿cuál es la miel más cara y medicinal del mundo? Probablemente dijiste manuka, la miel de Nueva Zelanda, que cuesta entre $400 el kilo y que todos los influencers recomiendan para la salud. Pues resulta que México tiene una miel con propiedades medicinales científicamente comprobadas, más antigua que cualquier civilización europea, y casi nadie la conoce. Los mayas cultivaban abejas sin aguijón meliponas hace más de 3.200 años. El Códice Madrid contiene guías detalladas de apicultura, y cuando estaban excavando para el Tren Maya, encontraron tapas de colmenas de piedra del período posclásico. En la cosmovisión maya tenían un dios dedicado solo a las abejas, Amusencap, y a las abejas nativas sin aguijón se les conocía como Junancap, lo que se traduce del maya como señora abeja o señora real abeja. La tradición de miel manuka de Nueva Zelanda comenzó hace 180 años con la colonización europea. La meliponicultura maya es 20 veces más antigua. Y fíjate en este contraste, mientras Nueva Zelanda tiene más de 500,000 colmenas industriales de manuka, la miel de melipona sigue siendo artesanal. Cada colmena produce apenas 1,5 litros al año. Y aquí vienen los datos que te van a sorprender. Estudios publicados por el NIH, Springer y PubMed confirman que la miel de melipona tiene mayor actividad antibacteriana que la miel común contra el estafilococo dorado, E. coli, salmonella y hasta el SARS, la superbacteria resistente a antibióticos. Su índice glucémico es 3.5 veces menor que la manuka y solo contiene 17% de azúcar, mientras que la miel regular tiene hasta 80%. Pero aquí viene el problema. Entre 1981 y 2004, Quintana Roo perdió el 93% de sus colmenas meliponas. En Yucatán, más del 80%. ¿Por qué? Las 3 razones principales son: la deforestación eliminó selvas nativas donde viven estas abejas. Los pesticidas y agroquímicos, especialmente en cultivos de chile habanero, han provocado muertes masivas.
y el cambio climático trajo sequías y huracanes que destruyeron colmenas. Para 2024 quedaban apenas unos 720 meliponicultores en todo México, una tradición de 3.200 años al borde de la extinción, mientras el mundo se obsesiona con una miel de 180 años respaldada por marketing neozelandés. La buena noticia es que en la última década está habiendo una recuperación. Organizaciones locales y el gobierno han empezado a registrar y proteger a los meliponicultores, reconociendo su actividad como unidades de protección pecuaria para evitar su desaparición final. La meliponicultura pasó de ser una actividad en peligro a un esfuerzo de revalorización cultural y comercial, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora hablemos de un tercer insecto que México sigue consumiendo desde hace 3.000 años, los chapulines. Los comes en Oaxaca o tal vez en un estadio de béisbol en la Ciudad de México. Crees que es algo regional o turístico, pero los números cuentan otra historia. México consume 550 especies de insectos, exactamente el doble que Tailandia y más del doble que China o India. Según la FAO, México reporta el mayor número de especies de insectos comestibles en el mundo y los hemos estado consumiendo desde hace más de 3.000 años. Europa y Estados Unidos aprobaron insectos como alimento Nobel entre el 2021 y 2023, hace apenas 3 años. México lleva unas 150 generaciones de ventaja. ¿Sabías que el nombre Chapultepec significa Cerro del Chapulín en náhuatl? Los mexicas se establecieron ahí precisamente porque había abundancia de chapulines para comer y agua proveniente de manantiales del cerro. Y aquí viene un dato impresionante. Los chapulines contienen 62.93% de proteína, casi 3 veces más que la carne de res, que tiene entre 20 y 25%, y el 89% de esa proteína es digerible para el cuerpo humano. Pero espera, que hay más. Requiere 6 veces menos alimento para producir 1 kilo de proteína que el ganado, y genera hasta 100 veces menos emisiones de CO2. Si el mundo comiera insectos, podríamos liberar hasta el 30% de la superficie terrestre que actualmente usamos para ganado. Y aquí viene una historia increíble. En 2017, los marineros de Seattle importaron chapulines de Oaxaca para venderlos como botanas en el estadio. Pensaban que 20 o 30 libras les iba a durar mínimo la primera mitad de la temporada, pero se acabaron en los 3 primeros juegos. En el partido inaugural vendieron 310 órdenes, unas 13 libras en cuestión de horas. En los juegos siguientes se agotaban 30 minutos antes de empezar el partido, por lo que tuvieron que hacer pedidos de emergencia y limitar las ventas a 312 órdenes por juego. Actualmente, empresas de Silicon Valley como BT Foods venden productos inspirados en proteína de grillo como si fuera innovación tecnológica, pero en realidad es una tradición milenaria mexicana con marketing californiano. Pero los insectos no son lo único. México también descubrió un alimento que sostuvo civilizaciones enteras, un alimento tan nutritivo que los mexicas lo consideraban sagrado, aunque tristemente está al borde de desaparecer. Todos conocen el caviar, los huevos de esturión que cuestan miles de dólares y que es comida de élites. Pues México tiene su propio caviar y es más nutritivo que el ruso. Se llama ahuautle. Son huevos del insecto acuático Axayacatl. Se dice que Moctezuma lo desayunaba cada mañana. Y fíjate qué tan importante era este insecto que el sexto emperador azteca se llamó Axayacatl en su honor. El ahuautle contiene entre 57 y 64% de proteína. El caviar de beluga, el más caro del mundo, tiene entre 25 y 28%. Es decir, el caviar mexicano tiene más del doble de proteína que el ruso, pero cuesta unos $150 el kilo. El beluga
cuesta entre $5,000 y $22,000 el kilo. El aguautle es entre 33 y 145 veces más barato y más nutritivo. Pero aquí está la diferencia que realmente importa. El 85% de las especies de esturión están en riesgo de extinción. Son el grupo animal más amenazado, y todo por la demanda de caviar. Y el aguautle se cosecha colocando manojos de pasto en el agua. Los insectos ponen sus huevos ahí, cortas el pasto, sacudes los huevos y los insectos siguen vivos. Es inherentemente sostenible, pero hoy también está en grave peligro de extinción debido a la contaminación, desecación de lagos como el de Texcoco, la pérdida de hábitats acuáticos y el desinterés de las nuevas generaciones. Según las noticias locales, solo quedan pocos recolectores conocidos que saben cosecharlo con la técnica ancestral en zonas lacustres tradicionales del Estado de México, como Texcoco. El caviar que destruye especies en peligro de extinción cuesta fortunas y es símbolo de lujo. El que preserva ecosistemas está desapareciendo por olvido. Pero México no solo tiene biodiversidad que nadie más tiene, también tiene científicos que inventaron cosas que cambiaron el mundo y que muchas veces es ignorado. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 10 niños recibieron un tratamiento experimental. Estaban en cuidados paliativos. Para ellos, la medicina convencional ya no tenía nada más que ofrecer. Pero ahora los 10 están vivos. Algunos llevan más de 7 años de sobrevida. Esto no es un milagro, es nanomedicina catalítica y la inventó una científica mexicana. La doctora Tessie María López no solo creó un tratamiento, creó una rama científica completamente nueva. Su nanomedicina catalítica usa nanopartículas de platino 1,000 millones de veces más pequeñas que 1 milímetro, tan chicas que pueden entrar directo a las células cancerosas y destruirlas desde adentro sin tocar las células sanas. La quimioterapia convencional ataca células cancerosas y sanas por igual. Los números son contundentes. En modelos animales, su tratamiento logró 85% de reducción en tumores. El cisplatino, el estándar de la quimioterapia, logra solo 30%. La nanomedicina catalítica es casi 3 veces más efectiva y sin los efectos devastadores de la quimioterapia tradicional. Se trataron a 17 pacientes en etapa 4 y lograron sobrevividas promedio de 5 años. Cabe mencionar que para estos tumores la supervivencia mediana es de 14 meses. 5 años es un resultado extraordinario. Ahora hablemos de quién está detrás de esto. La doctora López tiene más de 200 artículos científicos publicados en revistas especializadas, patentes en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. En 2009 ganó el premio Scopus como la científica mexicana con el mayor número de citas a su trabajo e investigaciones científicas del mundo. También ha sido reconocida con el premio UNESCO Javed Hussein, premios del Instituto Weizmann de Israel, de la Organización de Estados Americanos y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es una investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México, y todo esto lo ha logrado mientras enfrenta desafíos que detendrían a cualquiera. Ha sobrevivido 7 veces al cáncer y a pesar de eso sigue dirigiendo su laboratorio. Así que 10 niños están vivos hoy porque una científica mexicana se negó a rendirse. El talento está aquí. Tristemente, la inversión del país no es lo suficiente. La doctora López está al mismo nivel que científicos con presupuestos de millones de dólares, pero ha logrado estos resultados con una fracción de esos recursos. Es innovación de clase mundial. Ahora imaginemos lo que podría lograr con el apoyo que merece. Otra gran científica mexicana es Evangelina Villegas. En el año 2000 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Mundial de Alimentación, el equivalente del Nobel para Agricultura.
Su invento fue un maíz que alimenta como si fuera leche. Villegas trabajó en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo en Texcoco, procesando hasta 25,000 muestras de germoplasma al año. El objetivo era crear un maíz con proteína completa, porque el maíz normal no tiene suficiente lisina ni triptófano. Estos son aminoácidos esenciales que los humanos no podemos producir. El resultado se llama maíz de calidad proteica, QPM por sus siglas en inglés, y tiene 50% más lisina y 120% más triptófano que el maíz normal. Un metaanálisis de 9 estudios mostró que niños alimentados con QPM tienen 12% más altura y 9% más peso que los niños alimentados con maíz normal. Previene kwashiorkor, marasmo y pelagra, enfermedades que acaban con la vida de miles de niños cada año en países pobres. El QPM ofrece el 90% del valor nutricional de la leche descremada, sin necesidad de vacas, pastoreo o refrigeración. El 53% de las variedades de QPM se han liberado en África, Ghana, Etiopía, Zimbabue, el 25% en Latinoamérica. Cuando Evangelina Villegas recibió su premio, dijo: "Lo que más desearía es que los campos de México se desbordaran de maíz QPM. México es la cuna del maíz, lo domesticamos hace 9,000 años, lo convertimos en la base de nuestra civilización, y una científica mexicana lo mejoró para acabar con la desnutrición infantil". Aunque aquí en México su adopción es limitada debido a la preferencia por variedades de maíz criollo y el desconocimiento de los beneficios nutricionales por parte del consumidor final. En resumen, el maíz de alta calidad proteica es considerado uno de los mayores aportes de la ciencia mexicana al mundo, aunque su aprovechamiento doméstico sigue siendo una asignatura pendiente. 2 inventos mexicanos, una cura para el cáncer que funciona mejor que la quimioterapia y un maíz que salva niños en África, pero que México no adopta masivamente. Entonces la pregunta no es si México puede innovar, porque claramente puede. México ya está innovando, ya tiene biodiversidad que nadie más tiene, ya inventó técnicas que nadie más pudo replicar, ya creó tecnologías que salvan vidas. El problema no es capacidad, es reconocimiento, es inversión. Es que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Así que la próxima vez que alguien diga que México va atrasado comparado con las potencias mundiales, ya sabes qué responder. No estamos atrasados porque tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos el ingenio. Lo que nos falta es apoyo, inversión en nuestros científicos, políticas que impulsen la innovación y que valoremos lo que nuestra gente ya está creando, porque el talento mexicano ya existe, la actitud ya está, solo necesita que le demos las herramientas para brillar.